buenos días. Bien, antes de pasar a la reflexión de la Escritura, quiero invitarle para que oremos. Pidamos al Señor que nos guíe en esta mañana, en la reflexión, su palabra, y que a través de su palabra el Señor nos hable al corazón y nos invite a vivir y a caminar en su voluntad. Quiero invitarle para que incline su rostro y cierre sus ojos, para que no se distraiga, y juntos pidamos al Señor que nos bendiga en esta mañana. Señor, gracias por tu bondad, tu fidelidad, la manera en la que nos bendices, nos sostienes y nos permites descansar en tus brazos, Señor. Siempre es un privilegio el poder reunirnos como comunidad a compartir y a crecer juntos, Señor, escuchar tu palabra, adorarte, cantar, bendecirnos los unos a los otros, Señor. Gracias por el gozo que nos das de ser iglesia, Señor, de ser una comunidad de fe que te ama y que reflexiona a la luz de tu palabra para la vida, para todas las realidades de vida, Señor. Queremos pedirte en esta mañana que bendigas este tiempo y nos permitas, en el acercarnos a la Escritura, Señor, poder ser confrontados, animados, Señor, que tú le hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hace unos años, escuchando una reflexión en Proverbios, en el capítulo 16 del libro de Proverbios, un pastor amigo, conocido de la ciudad, nos compartía acerca de lo que significa cumplir años redondos, ¿sí? Los 20, 30, 40, 50 y un poquito más, ¿sí? Con toda la implicación de lo que eso significa para la vida, ¿sí? Porque el cumplir años en esos puntos permite reflexionar y mirar hacia atrás lo que el Señor ha hecho, y obviamente crear la expectativa hacia lo que viene, permite reflexionar en la vida. Este año el Señor me permitió cumplir 40 años. Cumplí el 12 de febrero de este año mis primeros 40 años. Y bueno, ha sido un desafío de fe. Ahora les contaba que quizá algunos de ustedes me conocen, me han visto en algunas oportunidades predicando acá en la iglesia, pero aquí no, en la otra sede, cuando estaban en Aves Marías. Y he bajado unos cuantos kilos, he bajado 27 kilos en los últimos 4 meses. Usted podrá pensar que obviamente 27 kilos es muchísimo. Me he quitado un peso de mi vida, literalmente, ¿sí? Soy casi como cuando me casé con mi esposa hace 16 años, ¿sí? Estoy pesando 75 kilos, estaba pesando bastantico, 102, ¿sí? Entonces ha sido un desafío en muchos sentidos. He tenido que cambiar el ropero, ¿sí? Regalar ropa y comprar ropa nueva y mandar a arreglar otra, que me quede más o menos ajustadita a mi nuevo cuerpo, ¿sí? Así todo esbelto, todo talladito, ¿sí? La barriga se ha ido perdiendo, que era básicamente el púlpito, ya no tanto. Realidades de vida. Ahora, la realidad del bajón de peso tiene que ver con que el mismo día que estaba cumpliendo los 40 años, ese mismo día tenía una cita médica para revisión de unos exámenes que me había hecho en esos días, y el resultado fue diabetes, ¿sí? Me diagnosticaron como diabético. Ha sido un proceso bastante extraño. El Señor se ha encargado durante este año, aparte de cumplir los 40, de ir moldeando, de ir cambiando un montón de situaciones y de realidades de mi vida. A principio de año nos hicieron una oferta para
servir en otra comunidad eclesial. Y después de 11 años y medio de estar sirviendo en la iglesia donde el Señor nos ha permitido trabajar y servir a mi esposa y a mí, tomamos la decisión de aceptar el desafío, el nuevo reto, y eso ha traído una serie de cambios y de realidades diferentes de la vida. Así es la vida, ¿sí? Con cambios y con realidades que nos invitan a reflexionarnos a nosotros todo el tiempo. Nos invitan a mirar cómo Dios está obrando y la manera en la que en medio de ese obrar va guiando nuestros pasos y nos va llevando a moldearnos, a vivir en su voluntad. La reflexión en esta mañana en el Salmo 90, y quiero invitarle para que abra su Biblia allí, me invita, y a partir de esa invitación quiero invitarles a ustedes a que reflexionemos precisamente en esa realidad de la vida. La pregunta que me surgió a partir de los 40 años y todos los cambios que el Señor ha permitido durante este semestre en el proceso de mi vida es precisamente la pregunta que quiero tener y que quiero invitarle a usted que juntos desarrollemos en la lectura a través de la lectura de este salmo, y es: ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Es una pregunta elemental, básica, y que a través de la lectura, de la reflexión en el Salmo 90, quiero invitar a que reflexionemos, interioricemos en el corazón. ¿Qué tal si se pone en pie y juntos leemos los primeros 11 versículos del Salmo 90? Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales, 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Le invito para que tome asiento. Los años pasan rápido, bastante rápido diría yo. Y con ellos, con los años, pasan las fuerzas, se van acabando la belleza y la salud, el vigor desaparece, la vida misma va pasando. Y frente a esa realidad, la pregunta, ¿cómo la estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo la vida? Quizás si usted es joven, no reflexiona muy a menudo en esta realidad, pero quienes vamos adquiriendo los añitos, se nos van cayendo encima los años, entendemos lo rápido y lo pasajera que es la vida. Pasa
como dice el mismo salmista, como un suspiro. Una velocidad impresionante, el tiempo no se puede detener. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la reflexión del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios y de la carta a los Colosenses, cuando se hace alusión al tiempo, a lo rápido y pasajero que se pasa y que no hay manera de detenerlo, de retenerlo, es la realidad de la vida. El salmista inicia este salmo con una reflexión muy profunda con relación a eso, a lo que es la vida. Pero esa reflexión se marca en un contraste completamente claro entre la realidad de quién es Dios y de quiénes somos los seres humanos. Esa reflexión del salmista presenta a Dios como un Dios eterno, glorioso y poderoso, versus el hombre pasajero, completamente finito. Sus años, su tiempo, sus realidades se terminan rápidamente. El salmista está reconociendo que Dios es Dios por encima del tiempo, por encima de las circunstancias, por encima de la creación, por encima de todas las realidades. El salmista está diciendo: Dios es trascendente. Tú eres el refugio, el eterno, aquel que el tiempo no le afecta. En contraste, presenta al hombre en una condición completamente deplorable. El hombre en su realidad es mortal, su tiempo es pasajero, su tiempo es demasiado corto. La realidad es que la vida en los años se presenta en 70 y en algunos casos hasta los 80, y nosotros podríamos decir con orgullo, alcanzamos a ver algunos en los 90 y otros en los 100. Mi abuelita falleció a los 90 años, llena de nietos, de hijos, de nietos y bisnietos. Pero la realidad es que ese tiempo que a nosotros nos parece sumamente largo, realmente es muy corto. Si usted ya está pasando o ya ha pasado los 60 y un poquito más, está viendo este proyecto, lo que le queda de vida, como un proceso de recta final. Bueno, ahora yo no estoy matando, ¿sí? No es para que se sienta mal. Es la realidad de la vida. Usted está viendo en este proceso hacia adelante y sabe en su corazón que los años que quedan son cortos. Como le digo, el Señor me ha permitido llegar hasta ahora a los 40 años, y la verdad, cuando empiezo a pensar hacia atrás, estos 40 años se han ido, como dice el salmista, como un suspiro, demasiado rápido. Y cuando pienso en lo que viene hacia adelante, entendiendo que estoy en la mitad de la vida, entiendo que la situación es bastante incómoda. El tiempo pasa a una velocidad impresionante. Ahora, ¿por qué es tan pasajera la vida? Esa es una pregunta que uno tendría que hacerse frente a esa realidad que está planteando el Salmo. ¿Por qué pasa tan rápido? Pues bien, la reflexión del mismo salmista nos invita a nosotros a mirar hacia la creación y específicamente hacia el momento de la caída. El pecado aparece en escena para recordarnos que la realidad de la caída nos ha llevado a ser seres finitos. La reflexión del salmista entre los versículos 7 al 11 demuestran que la ira de Dios se ha manifestado en medio de nosotros y que la realidad es que la verdad de Dios nos consume. Nuestros pecados están delante de Él, aún los más ocultos, aún aquellos que nosotros guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Es la realidad de lo que somos como seres humanos. El salmista dice: por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Esa realidad de seres completamente corruptos
se presenta delante de Dios y nos lleva a nosotros a pensar lo pequeñitos, lo pasajeros, lo chiquiticos que somos delante de nuestro Dios. A causa del pecado, la condición caída del hombre es la realidad que muestra lo pasajeros y lo pequeños que somos nosotros. Ahora, esta lectura del salmista es una lectura que a simple vista parece ser un tanto fatalista, una visión fatalista de la vida. Sin embargo, lo que él está haciendo en esos versículos del 1 al 11 es mostrar la realidad de lo que somos nosotros como seres humanos. No es algo que se salga de la realidad de la vida. Esa reflexión da respuesta a lo que somos en realidad. Nos pone en perspectiva frente a Dios y nos dice: somos muy pequeñitos. Si yo puedo hacer una lectura de esos versículos y mirar a mi propio corazón, tendré que reconocer la diferencia abismal que hay entre el Dios de la gloria, eterno, poderoso, trascendente, verdadero, versus lo pasajero y lo insignificante de mi vida y de mi corazón. Nosotros sabemos que la vida es así, y de ahí muchas preguntas que nos invitan a nosotros a la reflexión. ¿De dónde viene el orgullo del ser humano? ¿De dónde vienen las ínfulas de grandeza, de poder, de gloria personal, de autojustificación, de esa sensación de independencia y de vigor personal? ¿De dónde vienen? Cuando en realidad nosotros, los seres humanos, vivimos una vida relativamente corta. Se pasa el tiempo rápidamente, y si vamos a ser honestos, las mismas realidades del dolor, de la enfermedad, de la vejez nos van demostrando lo frágiles que somos. Este proceso de la enfermedad ha sido un proceso de mucha meditación personal. Me ha hecho sentir de verdad con esa sensación de cuánto necesito depender de otros, incluso depender mucho de mi esposa, de tener una dieta regulada, unos horarios específicos para la alimentación, unos horarios específicos para poderme aplicar los medicamentos. Ha sido un desafío de fe enorme, sobre todo por el tipo de persona que soy yo. Un tipo sumamente cuadriculado, un tipo completamente, entre comillas, autosuficiente. Ha servido mucho la reflexión de la Escritura en este proceso para invitarme a mí a tener claro que Dios, su verdad, su realidad que trasciende la vida, me invita a mí a poner mis pies sobre la tierra y a levantar mis ojos hacia el cielo y preguntarle al Señor: ¿qué de mí? ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mis realidades? Este tiempo ha sido un tiempo para eso, para preguntar cómo estoy viviendo, cuál es mi vida y cómo la estoy llevando a cabo. Ha sido un tiempo para mirarme frente al espejo y ver lo rápido que se va yendo la vida. Cuando pienso en un día como el de hoy, en celebración del Día del Padre en nuestro contexto, pienso en eso, pienso en mi papá, pienso en su fragilidad, pienso en los años que han pasado tan rápidamente y que ya no es el mismo tipo que yo veía cuando era un niño, al cual me agarraba de su mano y caminaba con él. Y lo veía como el tipo grande y fuerte que era. Y hoy, con los años encima, con las canas encima, con el tiempo encima, lo veo frágil, lo veo distinto. Y me miro a mí mismo como papá, ¿sí? Ustedes saben que tengo 2 hijos, 2 varoncitos. El primero tiene 4 años larguitos. Y es un niño sumamente dócil, al cual tú le hablas y él hace caso. Es un niño que obedece con bastante facilidad. El segundo hijo, y usted ya sabrá
más de uno pensó, los segundos hijos. El segundo hijo es otra cosa. Pablo es Pablo. Difícil. Pablo no hace caso, ¿sí? Pablo quiere ser, tiene año y medio largo, ¿sí? Va a cumplir 2 años ahora en el segundo semestre del año. Y Pablo quiere vivir solo, ¿sí? Yo voy caminando de la mano con él en algún lugar específicamente y él me quiere soltar la mano. Y si el lugar es un lugar espacioso y lo suelto porque veo que no hay ningún peligro, él sale corriendo y mira hacia atrás para que yo no lo alcance. No quiere que le tome de la mano y lo lleve y le diga por dónde debe ir. Porque así somos nosotros. Nos sentimos en medio de la vida como seres independientes. Y en esa realidad se nos olvida la necesidad tan profunda que tenemos de depender del otro, específicamente de depender del Señor. Así se pasa la vida. Hoy soy yo el que voy detrás de mi hijo, colocándole cuidado, mirando por dónde está caminando, tratando de tomarlo de la mano y de guiarlo. Y llegará el tiempo en el que él sea el que me tome de la mano y el que me guíe y el que me lleve por los caminos que él crea más convenientes llevarme. Así se pasa la vida. Si usted es una persona a la cual sus hijos hoy le regañan y le llaman la atención, saben a qué me refiero, ¿sí? Porque cuando somos chiquitos somos los papás quienes les decimos a nuestros hijos y les guiamos a nuestros hijos. Pero cuando crecemos somos nosotros a nuestros padres los que les llevamos por donde quizá ellos no quieren ir y hacemos con ellos de maneras en las que les toca a ellos empezar a depender. Así de rápido se va la vida. Frente a esa reflexión del salmista, una reflexión de la grandeza de Dios, del poder y de la gloria y del Dios todopoderoso, de su trascendencia, de su verdad, versus lo pequeñitos que somos los seres humanos, aparece la oración del salmista, que nos invita a nosotros a poner esta realidad en perspectiva. El versículo 12 del Salmo 90 dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. La oración del salmista invita a mirar al Señor y pedirle que sea Él el que nos lleve a vivir una vida sabia. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto de la siguiente manera: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender lo pequeños que somos en comparación contigo, para vivir en sabiduría, para crecer en sabiduría. Enséñanos a vivir sabiamente en medio de lo corto de la vida. Enséñanos a vivir de una manera en la que aprendamos sabiduría. Ahora, pensaba en medio de la reflexión del Salmo, ¿qué es eso de vivir en sabiduría? ¿Cuál es la realidad que está detrás de lo que está planteando el salmista, no solamente en su reflexión de quién es Dios y de quiénes son los seres humanos, sino en esa oración, en esa petición concreta al Señor? La oración del salmista nos invita a entender la sabiduría desde una perspectiva de la dependencia. Ahorita vamos a ver en qué sentido, bajo qué visión quiero que miremos el texto. El libro de Proverbios, por ejemplo, nos invita a mirar la sabiduría como adquirir conocimiento para entender el temor del Señor, para temerle a Él.
Eclesiastés marca la sabiduría desde la perspectiva de temer al Señor y guardar sus mandamientos. Es una realidad en la que desde el Antiguo Testamento la sabiduría implica el caminar con el Señor, el conocerlo para caminar de su mano. El salmista responde a esa pregunta desde la oración, desde su propia oración. Una serie de peticiones concretas al Señor en las que le está diciendo al Señor: sé tú el que me guíe, sé tú mi ayudador. Por la mañana, desde el versículo 13, vuelve, oh Señor. ¿Hasta cuándo? Compadécete de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años hemos recibido aflicción, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a tus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté con nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Vivir con sabiduría desde la visión del salmista es depender del Señor, es caminar de la mano del Señor, es vivir en dependencia total, es entender que Dios es el que guía los pasos y sostiene la vida. Ahorita, esta mañana, desde el tiempo de la música, de la alabanza, esa sensación, y creo que es lo que estaba en el corazón de Roberto cuando pidió que se reforzara el cántico que estábamos haciendo, de entender que Él es el que sostiene en medio de las fragilidades de la vida, en medio de lo frágil que somos los seres humanos, de lo frágiles que somos los seres humanos. El salmista entiende que necesita su pueblo una dirección sostenida por completo por la gracia de Dios. Por eso hay una petición de perdón a través de esa misma reflexión de los pecados delante del Señor. Hay una petición para ser saciados de la misericordia del Señor. Hay una petición para ser restaurados por el Señor. Hay una petición para ver la obra de Dios, no solamente de manera personal, sino que esa misma obra de Dios se manifieste en las generaciones que vienen, en nuestros hijos. Hay una petición para que el Señor bendiga los esfuerzos y que su favor se vea en medio de la vida. Dependencia total de la gracia de Dios. Depender es la manera en la que nosotros le decimos a Dios: tú eres Dios. Cuando nosotros dependemos de Él, cuando nosotros nos tomamos de su mano, es la manera en la que le damos gloria a Él, en la que caminamos escuchando su voluntad, siguiendo sus pasos y pidiéndole: Señor, guíanos en el camino. Invítanos a entender cuáles son tus caminos, cuál es tu voluntad, y poder seguirla, y poder seguirte, y poder honrarte a través de esa realidad. Les decía ahorita que los seres humanos tenemos una tendencia muy profunda a ser independientes. La sabiduría humana tiene esa connotación. Los seres humanos entendemos la sabiduría y el conocimiento como algo que produce independencia. Entendemos la madurez como algo que produce independencia, separación. Y no debería sorprendernos
porque no es algo nuevo. La propuesta de la serpiente a Eva en Génesis fue precisamente esa. Cuando la serpiente empieza a hablarle a Eva en medio de su realidad, lo primero que le dice es precisamente eso: ustedes llegarán a ser iguales a Dios cuando coman del fruto prohibido. No era suficiente para ellos tener la imagen de Dios. No era suficiente para ellos que Dios tuviera una relación estrecha con ellos. La propuesta de la serpiente es la propuesta de declarar la independencia de Dios, declarar la independencia de su verdad y de su voluntad, llevar al ser humano a creerse a sí mismo el cuento de ser dioses, de ser completamente independientes, de decidir de manera autónoma, de declarar una total independencia de Dios. Y no nos hagamos los tontos. Nos encanta que nosotros podamos desplegar todas nuestras capacidades. Nos encanta el poder construir vidas aparte de Dios, en total independencia. Nos encanta la autosuficiencia. Nuestro orgullo se levanta cuando sentimos que hacemos las cosas por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades. Tomamos decisiones tantas veces sin contar con la dirección de Dios, sin contar con lo que Dios quiere para nosotros. Piense por un momento cuántas decisiones usted ha tomado en medio de su vida, decisiones completamente aparte de lo que Dios quiere o hubiera querido para usted o para su familia. Cuando pienso en la enfermedad que el Señor me ha permitido vivir en este tiempo y sobre la cual he podido estar reflexionando durante este semestre, pienso en esa realidad, ¿sí? La verdad, yo tenía una muy mala alimentación, ¿sí? Comía en exceso, ¿sí? Y no es porque comiera cantidades alarmantes de comida, no. Es porque no sabía cómo comer en algunos momentos. Si usted alguna vez ha sido como yo y entiende que la comida está ahí como un deleite de la vida, como un gozo, usted sabe a qué me refiero. Por ejemplo, solo por tomar un ejemplito así chiquitico, me tomaba el tinto sin azúcar, o me tomo el tinto sin azúcar porque pues, me lo estaba tomando sin azúcar porque me gustaba amargo. Y ahora me toca tomármelo así. Pero junto con ese tinto, a veces, solo algunas veces, me gustaba sentir el dulcecito de una chocolatina. Y si me podía comer una chocolatina con el tinto, ¿por qué no 2? ¿Y por qué no 3? ¿Y por qué no 4? ¿Y qué tal una quinta o una sexta? Y llegaba mientras estaba leyendo, mientras estaba estudiando la escritura, podía comerme hasta 10 chocolatinitas pequeñitas con el tinto. Algo que sinceramente ahora que pienso en esa realidad, lo hacía por la libertad de poderlo hacer sin el reflexionar en las consecuencias que podían provocar esa realidad en medio de mi vida. Pero así somos. Nos encanta tomar decisiones completamente libres, deliberadas, sin contar con lo que Dios tiene para nosotros en cuestiones tan sencillas como esas. ¿Y qué tal en la toma de decisiones de con quién me voy a casar?
con quién voy a compartir el resto de mi vida. ¿Y qué tal en decisiones como, con quién camino o con quién comparto mis amigos, compañeros y demás? La realidad es que nosotros muchas veces manejamos nuestra vida sin tener presente la dirección del Señor en las decisiones que tomamos. Y, nuevamente, la vida misma se encarga de mostrarnos que ese tipo de situaciones, de decisiones que tomamos sin contar con la dirección del Señor, demuestran lo autosuficientes que somos nosotros. Pero claro, Dios permite que nuestra vida se desgaste. Y lo que he podido reflexionar durante este tiempo ha sido que el desgaste de la vida es la pedagogía de Dios para acabar con nuestra independencia. El desgaste de la vida es la pedagogía de Dios para acabar con nuestra independencia, con nuestro orgullo, con nuestra sensación de autosuficiencia. La vejez, la enfermedad, el sufrimiento, cualquier debilidad, Dios las usa para recordarnos que no somos autosuficientes. Dios los usa para recordarnos que necesitamos depender, que necesitamos volver nuestra mirada hacia Él y dejar atrás el orgullo. Nuestra vida se acaba, se desgasta, se termina rápidamente. Les decía esta mañana que mi mamá es una mujer que tiene una enfermedad, artrosis múltiple, que la ha llevado a estar en diferentes situaciones de salud muy fuertes. Hace unos años fue operada de le hicieron un cambio de cadera, le pusieron prótesis de cadera y de los dos fémur de las piernas, porque sus huesos se estaban desgastando, sus articulaciones se estaban desgastando y le hicieron la operación. Eso fue hace como unos 20 años más o menos. Hace 4 años le hicieron un cambio de una de las prótesis que ya se había desgastado. Mi mamá es una mujer sumamente independiente. Nosotros somos 3 hermanos, 2 mujeres y yo soy el menor, y vivimos en la ciudad de Medellín hace un poco más de 20 años. Nosotros no somos de acá, somos de la ciudad de Pereira, y mi mamá nunca se pudo acomodar a vivir acá con nosotros. Así que mientras nosotros la estábamos sosteniendo, ella vivía aquí con nosotros, pero apenas le llegó la pensión, salió y se fue, nos dejó solitos. Y estando allá, la enfermedad obviamente ha venido y ha traído diferentes secuelas. Poco a poco se ha venido desgastando cada vez más. Ella no sabe, ¿sí?, esto que voy a decir, ella no lo sabe, solo se lo insinué, y con la sola insinuación el acabose total, ¿sí? Le dije: mamá, es que te fuiste y por allá estás sola, necesitamos que estés más cerca para poderte cuidar. Y eso fue como si le hubiera insultado, ¿sí? No me lo dijo a mí, se lo dijo a otras personas, que ya no me puede contar nada, que porque yo lo único que hago es echarle cantaleta, ¿sí? Así son las mamás. Nosotros como hermanos aquí reunidos sí hemos hablado del tema y ya estamos proyectando la necesidad de traerla. Ella sola no puede, pero no ha podido entenderlo. Cuando la miro a ella en medio de su terquedad, me doy cuenta por qué yo soy tan terco. Para ella es muy complejo depender de otros. Y la decisión de traerla, y esto es de las cosas más difíciles para una mamá o para un papá o para un adulto,
La decisión de traerla para acá en algún momento no va a ser de ella, va a ser de nosotros, de sus hijos. Ella necesitará entender a través de su enfermedad y a través de la vejez que necesita depender de otros y en medio de sus frustraciones depender de Dios. Esa es la realidad de la vida. El salmista nos invita a orar: Señor, enséñanos a vivir con sabiduría, enséñanos a vivir en dependencia, enséñanos a través de la realidad de la vida que nosotros no somos autosuficientes. Creo que el gran modelo que tenemos nosotros de dependencia del Padre es precisamente el Señor Jesucristo. El Evangelio viene a nosotros para recordarnos la necesidad de depender. Y Cristo Jesús es el modelo de dependencia por excelencia. Él, a pesar de ser Dios, se despoja a sí mismo y baja, y en su condición de siervo se entrega y se sujeta a la voluntad del Padre. Constantemente está en una búsqueda de la voluntad del Padre para su vida y para el proyecto ministerial que Él mismo va a desarrollar. Jesús es el modelo de dependencia total. Lo vemos constantemente en oración, buscando la dirección del Padre. Lo vemos constantemente sirviendo a otros, entregándose a otros, entendiendo la necesidad de cumplir aquella misión que ha recibido de parte de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? La invitación de la Escritura es una invitación a fijar los ojos en el Señor y vivir con sabiduría, a pensar menos en nosotros, en nuestras realidades de autosuficiencia y de orgullo personal, y a levantar la mirada hacia el Señor y reconocer que Él es el único trascendente y que nosotros necesitamos depender completamente de Él. Y la vida con sus dolores y frustraciones, y la vida con el desgaste, y la vida con el pecado en medio de nosotros, nos recordará una y otra vez que no podemos solos. Lo necesitamos a Él, no solamente para nuestra salvación, sino para cada realidad de nuestra vida. Así que el salmista nos invita a levantar la mirada hacia el cielo y recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es eterno, usted y yo somos pasajeros. El salmista nos invita a mirar nuestra fragilidad para llevarnos a depender por completo del Señor. La sabiduría consiste en caminar de la mano de Dios, y cuando tengamos que caminar de la mano de otros, poder levantar nuestros ojos hacia el cielo y decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por mi fragilidad, que me invita a mirarte a ti en medio de la vida. El salmista nos invita a reflexionar en lo profundo de la vida, entendiendo que la vida es como un suspiro, pero que Dios, el Dios al que usted y yo adoramos, es un Dios eterno. Jesús aparece en escena para recordarnos en su propio modelo que Él se sujetó al Padre
en su voluntad eterna y perfecta. Y de la misma manera nos invita a nosotros a fijar nuestra mirada en Él y a depender de ese Dios que nos sostiene, de ese Dios que a pesar de nuestra pequeñez y de nuestros pecados nos sostiene en medio de nuestra vida. ¿Qué tal si, pensando en eso, usted y yo adoramos en oración al Señor por su grandeza y su verdad? Señor, en esta tarde queremos venir delante de ti a reconocer lo pequeñitos que somos, Dios. A reconocer que solo tú eres grande y eterno, Señor. Y que por tu gracia nos sostienes. Gracias, Señor, porque la fragilidad de la vida nos recuerda lo glorioso y eterno que eres tú, Señor. Gracias por nuestras debilidades, Señor. Gracias por la vejez, por la debilidad. Aún gracias por las enfermedades, Señor. Son pedagogía tuya para invitarnos a depender de ti, Señor. Para enseñarnos a vivir con sabiduría. Pero darnos la esperanza de que en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra pequeñez, en medio de lo pasajeros que somos, tenemos la esperanza que se centra única y exclusivamente en ti, Señor. Tú nos das esperanza. Hoy aquí en medio de esta comunidad, en los hogares, podremos abrazar a nuestros viejos y recordar que ellos nos cargaban en sus brazos. Hoy somos nosotros los que los cargamos, los que los cuidamos. Dale a esos viejos esa sensación de entender quién eres tú, Señor. Porque quizá cuando nosotros estemos viejos, nos va a costar muchísimo que sean nuestros hijos los que nos cuiden, los que nos digan qué hacer y qué no hacer. Ahí, Señor, cuando nos sintamos frustrados, podremos levantar nuestra mirada hacia ti y recordar que esa es la vida, que los años pasan como en un suspiro y que el único trascendente y eterno eres tú, Señor. Ahí en medio de nuestras enfermedades, vulnerables como nos podemos sentir, Señor, invítanos a levantar nuestra mirada hacia ti y entender que esa fragilidad, que esa vulnerabilidad es un regalo tuyo para que recordemos que tú eres el que nos sostiene, Señor, que no somos autosuficientes, que somos frágiles y te necesitamos, Señor. Invítanos
a pensar cómo estamos viviendo, porque la vida se acaba rápidamente, Señor. Y en esa reflexión, invítanos a adorarte, a ti, el único Dios glorioso y eterno. Gracias, Jesús, por enseñarnos a depender. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos invita a caminar de tu mano. Oramos con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén.